Esta clase de este programa latinoamericano de formación y capacitación en la gestión de la producción caprina. Agradecemos a todos los que se han interesado en este tema y vuelvo a repetir lo que venimos diciendo permanentemente. Todas las consultas que quieran hacerlas tienen el correo electrónico de los que vamos dando las diferentes clases y a partir de ellos pueden consultarnos todas aquellas cuestiones que ustedes crean conveniente. Hoy vamos a ver un tema que vamos a iniciarnos. Vamos a ver un tema que es algo que se ha puesto de moda, quizás los últimos 6, 7, 8 años más, no mucho más allá. Y digo de moda porque ya eran cuestiones que algunos venimos trabajando en esto hace ya muchísimo tiempo, en mi caso particular 36 años, y éramos quizás cosas que veíamos que deberían ocurrir, teniendo en cuenta esto de lo que era la famosa Revolución Verde. Sí, la Revolución Verde está de la década, fines del 70, principios del 80, donde la agroculturización avanzó enormemente en todo el mundo. Se perdieron millones, ¿sí? Escuchen bien, millones de bosques naturales, se perdieron millones, ¿sí?, de humedales en pos de la agriculturización. Esta agroculturización, en cierta manera, con nosotros el ganado caprino, en un principio no tenía mucha injerencia, porque esta agroculturización ocurrió en las zonas semihúmedas y húmedas, o sea, la agricultura necesita precipitaciones de 600, 700 milímetros hacia arriba, no hacia abajo, y normalmente la producción caprina en todas las regiones del mundo, la producción caprina extensiva, el 90-95% de la producción caprina del mundo, se encuentra en zonas áridas, por lo tanto la agricultura no llegaba a nuestra región. Pero digo que sí tuvo una consecuencia, porque gran cantidad de la producción de bovinos y de ovinos, que sí estaban en esas áreas que se volcaron a la agricultura, se trasladaron a la zona árida. Este traslado o esta modificación de la frontera ganadera hacia el árido provocó, por supuesto, un aumento en la cantidad de animales por superficie, con el consiguiente aumento por el efecto del diente sobre la vegetación, la desaparición de muchas especies vegetales, y con ello lo que apareció fue el tema de la desertificación. Normalmente, entrando directamente ya en el tema caprino, encontramos estas 4 fotos que vemos acá, que si cualquiera de todos los que estamos del otro lado miramos, vamos a encontrar que son paisajes muy comunes a las regiones donde producimos caprinos en diferentes lugares de Latinoamérica y, si ustedes quieren, del mundo, ¿sí? Y vemos que el paisaje es este, ¿sí? Es un paisaje de zona árida, por supuesto altamente degradado, con un avance de desertificación importante, y normalmente la gente dice no se puede hacer nada. No es tan así, no es tan así. Es algo complicado, pero se puede trabajar, se puede regenerar sin ningún problema. Y vamos a trabajar sobre cómo se hace un manejo regenerativo para poder hacer una ganadería caprina sostenible. Y quiero aclarar acá los términos, porque tenemos que ser muy cuidadosos con los términos que usamos, porque una cosa es la sustentabilidad y otra cosa es la sostenibilidad. La sustentabilidad habla de aquello que se sustenta de por sí solo, que no hace falta que nadie haga nada para que eso ocurra. Mientras que la sostenibilidad es cuestiones que tenemos que hacer nosotros para que eso ocurra y permanezca. Por lo tanto, normalmente yo hablo de ganadería regenerativa sostenible. ¿Cuál es el fundamento? Y el fundamento final es lo que ustedes ven en esas 2 fotos. Pasar de una situación como la foto de la izquierda a una situación como la foto de la derecha. Lo cual demuestra que es factible, porque esas 2 fotos son del mismo lugar, y son de un lugar donde trabajamos en el equipo nuestro, en la zona de La Rioja, en el noroeste argentino, una zona que ya vamos a ver, los trabajos que hicimos y cómo fue el cambio que realmente ocurrió, lo que demuestra que es factible hacer. Voy a aclarar que esto de manejo regenerativo no es lo mismo hacerlo en una región que llueve de 700 milímetros hacia arriba, ¿sí?, una región semihúmeda, húmeda, donde tenemos pastizales naturales o pasturas implantadas generalmente de muy poca cantidad de especies, y que generalmente lo hacemos con un pastoreo bovino,
que recuerden el cuadrito de Hammond y Van Sus que vimos en la clase pasada, es un animal que no busca muchas cosas para comer, se consuela con 4 o 5 especies vegetales, entonces es completamente diferente hacerlo en una zona árida. Pero no solamente por el consumidor que estamos hablando, si es la cabra o la vaca. Simplemente recuerden que todos los procesos biológicos ocurren con niveles de humedad. A nivel suelo tenemos una microflora y una microfauna de hongos, bacterias, artrópodos, que van a trabajar sobre la vegetación, que van a ser la que van a regenerar la vegetación, cosa que en las zonas áridas no tenemos, porque en las zonas áridas nos llueve entre 180 y 300 milímetros, 350 como mucho, y esto hace que falta esa humedad para que puedan funcionar todos estos microorganismos que tenemos a nivel suelo. Y esto es lo que hace, por ejemplo, si alguno de ustedes estuvo en el campo, van a ver que en una zona de 800, 1000 milímetros, un pedazo de guano o bosta de vaca desaparece en el término de 2-3 meses, mientras que en la zona árida, un pedazo de guano o bosta de vaca puede permanecer 2 o 3 años. Y esto no tiene nada más que ver con la humedad, ¿sí? La humedad que genera la actividad de todos esos microorganismos que hay a nivel suelo, que en las zonas áridas es mucho más lento porque llueve muchísimo menos. ¿Qué es la ganadería regenerativa? Es un sistema de producción, no deja de ser un sistema de producción, esto no es ecología pura, esto es un sistema de producción, ecología pura no vamos a poder hacer nunca más, porque nosotros introdujimos animales que no corresponden a estos ecosistemas, ¿sí? La cabra, la vaca, la oveja, el caballo, el cerdo, fueron introducidos por Colón, allá en el segundo viaje, 1493, por lo tanto nosotros a la ecología original de América no vamos a volver nunca más, ¿sí? Nosotros introducimos un consumidor secundario que hace que ese sistema no va a poder ser nunca más como era en original. Entonces lo que hacemos es una regeneración, pero para un sistema productivo. ¿Qué analizamos? La dinámica de la naturaleza con prácticas de manejo racional, y esto va a producir que sea un ecosistema productivo. ¿De acuerdo? Sí, ecosistema productivo. Para hacer un manejo regenerativo debemos conocer esto. ¿Sí? Sé que esto apabulla cuando uno lo ve así en un primer instante y dice, ¿todo eso? No, no se hagan problema porque todo eso no. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, esto tiene 4 patas. Una pata son los animales, o vamos a empezar por arriba. Una pata es el clima. ¿Sí? ¿Podemos hacer algo con el clima? Nosotros tenemos factor para modificar el clima y en un principio no. Nosotros no podemos disponer que llueva más, que haga más temperatura, no podemos disponer, no existe. Por lo tanto, el tema clima, que es un tema básico, nosotros no tenemos ninguna injerencia en eso. Pasamos al extremo de la derecha y dice suelo. ¿Podemos nosotros compaginar algo en acción de cómo es el suelo de un lugar? Imposible, porque eso viene ya con la formación original que tiene ese territorio. Arriba tenemos los pastizales. En manera directa, con los pastizales, tampoco es mucho lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque los pastizales responden al clima y al suelo. Y eso nos van a dar los pastizales o la vegetación que tiene una región de manera natural. Y la cuarta pata, la de abajo, dice animales. Y ahí sí es donde realmente nosotros podemos trabajar o podemos hacer algo para tratar de estos ecosistemas, ¿sí?, que están completamente dañados desde el punto de vista productivo, poder hacerlos regenerativos y a partir de ellos producir. ¿Qué nos permite a nosotros un manejo regenerativo? Recuperar el ecosistema, minimizar los efectos negativos, ¿sí?, de la ganadería por ese uso del recurso natural. Entendamos que la ganadería que nosotros introdujimos no era la original. Por lo tanto, estamos nosotros poniendo un disturbio en el sistema al traer una vaca, una cabra, una oveja, un caballo, un cerdo, cualquier animal que no sea el nativo. Nosotros vamos a trabajar con cabras. ¿Trajimos cabras? Sí, provocamos un disturbio. Por lo tanto, ese disturbio va a hacer que el sistema natural no podemos de vuelta a recomponer. Vamos a optimizar el uso ganadero, ¿sí?, con un crecimiento económico, y vamos a recurrir que esa ganadería para la región nos da no una seguridad alimentaria como seguridad, pero sí por lo menos un aporte de proteína. Esto ocurre fundamentalmente en pastizales naturales. También se puede trabajar en pastizales introducidos. Lo que pasa es que es introducido, es una pastura anual, tenemos que plantarla todos los años, ¿sí? De todas maneras, una polianual también hay que manejarla de manera
racional para que nos dure la cantidad de tiempo para la cual se plantó. Pero normalmente hacemos estos trabajos sobre pastizales naturales porque recuerden que lo que queremos hacer es un ecosistema productivo, pero mantenerlo del ecosistema. Entonces, ¿qué es un pastizal natural? Es una porción de la superficie donde coexisten especies vegetales, hay herbáceas, hay arbustivas y arbóreas, muchas de ellas apetecidas y consumidas por el ganado, ¿sí? Donde teóricamente no tiene que haber participación de especies introducidas, porque entonces ya no estamos tratando de regenerar nuestro pastizal natural. ¿Cuáles son las características de un pastizal natural? Depende directamente del clima y del suelo. ¿Sí? Y justamente recuerden que hablamos que son dos condiciones que nosotros no podemos manejar. Es polifítico, que significa que tiene muchas especies vegetales, Y para nosotros el ganado que trabajamos con ganado caprino, esto es interesante, porque cuando mayor cantidad de especies vegetales, más opción tiene el ganado caprino de seleccionar qué quiere comer para producir más. Presentan más de un estrato vegetal, ¿sí? Generalmente es el estrato herbáceo y el arbustivo, o el estrato arbóreo y el herbáceo, y después hay algunos componentes, como por ejemplo la región donde yo trabajé en el norte argentino, tiene los tres estratos, mientras que la que trabajo hoy en día tiene únicamente dos, tiene el herbáceo y el arbustivo. Hay una combinación de especies anuales y perennes, hay una variación temporal de la calidad forrajera, porque vamos a ver una lámina cómo va a variar la calidad forrajera de una gramínea a lo largo de su ciclo vegetativo. Hay una variación de producción interanual, porque las lluvias en las zonas áridas son erráticas, no siempre aparecen en cantidad y en distribución como a nosotros nos gustaría, y fundamentalmente el pastizal natural lo que hace es protege la degradación del suelo, ¿sí? Frena la escorrentía del agua, frena la velocidad de la degradación que provoca el viento, y en el caso de los árboles y los arbustos, frena la erosión que provoca la velocidad de caída de la gota de agua. Entonces hablamos que eso era un pastizal natural. Ahora, el pastizal natural tiene recursos forrajeros. ¿Y qué son los recursos forrajeros? Son aquellas especies vegetales de las cuales, en nuestro caso, los caprinos se van a alimentar. Entonces tenemos que diferenciar de lo que es el pastizal natural total, los recursos vegetales totales que tiene una región, a cuáles son los forrajeros. Y recuerden, los forrajeros son los que va a consumir el ganado caprino en diferentes épocas del año. Ahora, ¿cómo nos introducimos? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hacer esto regenerativo? Tenemos que hacer un diagnóstico de una situación inicial. O sea, nos paramos y vemos qué es lo que tenemos. En esto lo que tenemos que evaluar dos situaciones. La oferta, ¿sí? ¿Qué disponemos? ¿Sí? ¿Qué nos da el pastizal natural? ¿Qué especies vegetales tiene? Ya vamos a ver cómo se estudian. Y por otro, la demanda. O sea, ¿cuál es el requerimiento que tiene el ganado caprino? Estas dos cuestiones son las dos cuestiones de este mercado productivo en un ecosistema, donde tengo que tener en cuenta qué me ofrece, ¿sí? Y qué me demandan los animales que yo quiero producir ahí. Primeramente tenemos que hacer un análisis de la comunidad vegetal. No se asusten, no se asusten. ¿Por qué? Porque en muchos lugares de Latinoamérica esto ya está hecho, ya existe. Y en aquellos lugares donde no está hecho, habrá que buscar una institución pública que lo haga, ¿sí? Porque esto es un trabajo que lleva tiempo y que no es barato hacerlo. Pero en muchos lugares existe, así que no se hagan problema porque mapas de suelo, mapas de clima ya prácticamente están hechos en casi todo el mundo. Quizás el de comunidades vegetales en algunas regiones no. Hay que identificar y clasificar las especies, ¿sí? Según la respuesta que tienen al pastoreo. ¿Por qué? Porque hay vegetales que si se pastorean pueden crecer sin ningún problema, y hay otras especies vegetales que no resisten el pastoreo animal y tienden a desaparecer. Por lo cual nosotros tenemos que saber primero cuáles son las especies vegetales que tiene ese pastizal natural que son de nuestro interés, de qué es lo que va a comer la cabra. Esto nos lleva a decir que no todas las especies vegetales que hay son todas consumibles. Voy a un ejemplo que después lo vamos a ver más tarde. Pero, por ejemplo, donde yo hice mi trabajo en el norte argentino, hay 76 especies vegetales y la cabra comía 39. Donde trabajo en la actualidad, hay 27 especies vegetales, la cabra come 12. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que todo lo que encuentro en el campo es consumible. Y eso es uno de los grandes errores que hay en el manejo de estos sistemas, ¿sí? Ya vamos a verlo más adelante.
Vamos a clasificar estas plantas, ¿sí?, en deseables, son las que los animales quieren comer, les gusta comerla, las especies menos deseables, que la comen porque las deseables no están, y están las indeseables, que son directamente las que el animal no come. Por más que estén ahí, el animal no la va a comer. ¿Cómo podemos saber cuáles son cada uno? Bueno, hay dos métodos muy sencillos, ¿sí? Digamos, son practicables, no es que una cuestión que hay que venir con un aparato especial, nada. Uno es la observación directa. ¿Qué es la observación directa? Ya vamos a ver. El otro es el estudio de microhistología de heces, ¿sí? Son estudios que se hacen, les voy a repetir, estos estudios tienen muchísimos años, no hay ninguna cosa rara en ello. Después vamos a terminar qué productividad de pastizal natural tenemos en la zona, ¿sí? O sea, ya sabemos que hay, o sea, estudiamos primero cuál era la cantidad de especies que había, la comunidad vegetal, qué cantidad de especies hay, cómo es la dinámica de esas especies frente al pastoreo, cuáles son las especies que el caprino va a consumir, y después tenemos que saber qué cantidad de vegetal tenemos para poder hacer con esto lo que se llama el manejo racional, regenerativo, holístico, tiene miles de nombres, pero siempre cambiamos lo mismo. ¿Cuál es? Recuperar un territorio para un manejo que nos permita a nosotros producir alimentos al más bajo costo posible. Primero determinamos cuáles son las comunidades vegetales que hay, ¿sí? Y con esto estudiamos, hay diferentes métodos, normalmente se usa el método de Dauvermir o del metro cuadrado, como ven acá en la foto a la izquierda, donde están estudiando qué especies vegetales hay. Con eso puedo saber no solamente qué especies vegetales hay, sino puedo saber también qué cantidad de cada una de esas especies hay. Y eso es importante, porque recuerden que dijimos que teníamos que saber cuáles eran las deseables. Y a su vez tenemos que conocer la dinámica de esa especie vegetal. La dinámica que es cómo es el ciclo vegetativo, recuerden 3 fases básicas, rebrote, floración y latencia vegetativa, en qué momento ocurren, ¿sí?, para saber cómo la vamos a usar en función de que le demos los descansos suficientes y que permitamos el semillaje suficiente para poder recuperar nosotros ese territorio. Y aquí que cuando encontramos las condiciones, ¿sí?, si encontramos que la condición es excelente, el porcentaje de uso que vamos a tener significa de especies que nos interesan está entre el 76 y el 100%, buena del 51 al 75, regular del 26 al 50, y si la condición es pobre, pues entonces tendrán del 0 al 25% de especies vegetales que son deseables para el ganado caprino. Recuerden, y lo voy a repetir, no es el total de especies vegetales existentes, es el total de especies de las cuales el ganado caprino tiene capacidad para alimentarse. ¿Cómo interpretamos esa condición? Si es buena, regular o pobre, si es buena significa que es positiva, si es regular es neutra, si es pobre es negativa. Y a partir de ellos vemos cómo vamos a hacer. Entonces, si la interpretación de la condición dice que para ajustar la carga animal es buena, podemos aumentarla. Si es regular, tenemos que mantenerla, y si es pobre, tenemos que disminuirla. Fíjense que no tiene ninguna complicación, simplemente lo que tenemos que tener es los datos y la información para poder tomar las decisiones. ¿Cómo va a ser la calidad de eso? Y vamos a ver que si ese pastizal tiene una digestibilidad, ¿sí?, mayor del 70%, la calidad es alta. Si es menor del 50%, su calidad es baja. Si la proteína está por arriba del 15%, la calidad es alta. Si la proteína está por debajo del 7%, la calidad es baja. Si la fibra detergente neutra, que nos habla de la ingesta, está por debajo del 60%, es buena. Si está por arriba del 65%, es mala. Y la fibra detergente ácida, que es lo que nos va a hablar de la digestibilidad de ese forraje, nos va a decir que si está menos del 32%, la calidad es alta, y si está por arriba del 45%, su calidad es baja. Ya tenemos todo un montón de un panorama claro de cómo vamos a hacer nosotros para hacer regenerativo nuestro pastizal natural. Y esto es lo que yo le comentaba en un principio. Tenemos que conocer cómo es la dinámica de ese vegetal, cómo crece, cuándo crece, ¿sí?, y la calidad que tiene en función de saber cómo y cuándo lo voy a utilizar. Y si miramos este cuadro, que parece complejo, pero no es complejo, miren sobre la izquierda, ¿sí?, si miran abajo,
dice 80. O sea que un pastizal natural en el estado de rebrote, cuando empieza a aparecer, ¿sí?, tiene un 80% de digestibilidad, y a medida que va aumentando a la floración, tiene entre un 72 y un 64, y cuando llega a la parte de latencia vegetativa, cuando el vegetal está en descanso, tiene un 56% de digestibilidad. Esto ya nos está marcando como la calidad forrajera de una especie vegetal va a ir variando a lo largo del año con el clima, y nosotros tenemos que conocer esto porque tenemos que saber en qué momento lo vamos a usar, con qué categoría animal. Y acá tenemos 3 láminas de las 3 condiciones que podemos encontrar en una región similar, ¿sí? Abajo a la derecha, la condición mala. Si ustedes miran prácticamente, ¿sí?, no hay arbustos, prácticamente no hay ni siquiera gramíneas. La condición regular, fíjense que ya hay algunos arbustitos y hay algunas gramíneas. El arbóreo siempre está porque la cabra come hasta 1,80 m, ya más arriba no puede. Y finalmente, si vemos la de arriba a la izquierda, es la condición ideal, es una condición buena, y vemos ahí que hay arbustos, que hay gramíneas, y por supuesto que está el estrato arbóreo. Simplemente con mirar esta foto y mantenerla uno en la visión de cada uno, yo llego al campo, llego al lugar de trabajo, miro, y a ojímetro, como decimos en líneas generales, a ojímetro ya me estoy dando cuenta más o menos por dónde va la cosa. Cuando vamos a hacer la determinación del forraje, porque hasta ahora vimos la parte vegetal, en cuanto a qué había y cómo era su dinámica. Ahora vamos a ver el vegetal en sí, cómo nosotros vamos a saber qué vegetales tenemos para poder utilizarlo. Y tenemos que evaluar esto. Primero, la cantidad de forraje. ¿Cuánto forraje hay? Vuelvo a repetir, forraje de aquellos que son las especies deseables o poco deseables. ¿Sí? Las indeseables no deberíamos ni siquiera evaluarlas, porque si yo las evalúo las de indeseables y las pongo en la sumatoria, voy a estar sobredimensionando la capacidad de eso y poniendo más animales de que yo pondría. Esa es una de las causas que hay hoy en día, o de los errores que cometemos, porque nos basamos, ya vamos a ver, en algo que se llama índice verde, y después nos vamos al campo a ver qué hay. Y el índice verde es muy interesante, pero es nada más que orientativo. Hay que ir al campo a ver qué es lo que hay. Vamos a tener en cuenta que hay diferentes comunidades vegetales, y vamos a ver que esas comunidades varían de acuerdo al terreno. Si yo tengo un terreno, por ejemplo, montañoso, como el que yo trabajo hoy en día, al pie de la cordillera y en la cordillera, y no es lo mismo la combinación de especies que tengo a 1.100 metros, a 1.800 metros, a 2.400 metros o a 3.600 metros, que lo máximo son. Las comunidades son completamente diferentes y se comportan de manera diferente. ¿Cómo sabíamos cuáles eran las deseables o las no deseables? Bueno, acá tenemos los 2 métodos. Observación directa significa que salir al campo, al lado de las cabras, ir mirando qué come la cabra. Esto es interesantísimo, porque si bien esto es cualitativo, nos va a indicar qué parte de la planta come y en qué momento del año. Esto hay que hacerlo como mínimo en los 3 momentos del año, no momentos del año de primavera, verano, otoño, invierno, no, en los momentos vegetativos, o sea, en el rebrote, en la floración y en la latencia vegetativa. 3 momentos del año es desde el punto de vista del vegetal, no desde el punto de vista de las estaciones. El segundo método, que es el método de la microhistología de heces, es un método que se hace en laboratorio, es un método que es muy bueno porque la cutícula de los vegetales no se digiere. Por lo tanto, cuando el animal consume, la cutícula va a quedar ahí. ¿Qué es lo bueno de este método? El método de microhistología de heces es que me permite a mí primero ver un pantallazo de qué consume el animal en el término más o menos entre 3, 5 a 7 días. Porque cuando yo tomo las heces, ese es el periodo que voy a encontrar en el rumen, la cantidad de heces. Se usa también la fístula esofágica, no la recomiendo porque tengo que fistular un animal. Se usa la fístula renal, no la recomiendo porque tengo que fistular un animal, ¿sí? No soy pro estas actividades. Y el método de la microhistología de heces es el que normalmente usamos en todos los lados, nos permite un periodo más largo de ver qué consume el animal, y podemos identificar, aquí sí, cuantitativamente, qué porcentaje de cada una de las especies vegetales consumieron las cabras en cada uno de los momentos que tenemos que evaluar. Ahora vamos a determinar, según las condiciones climáticas, ¿sí?, la cantidad forrajera, el déficit o el exceso que tengamos en determinadas épocas del año para ver cómo lo vamos a utilizar,
Y vamos a tener que medir qué pasa en la variación interanual. Recuerden que las lluvias en las zonas áridas son erráticas. Yo, por ejemplo, podría decirle que en mi región lo ideal sería que lloviera un poco en octubre, un poquito más en noviembre, una buena cantidad en diciembre y enero, y después menos en febrero y casi nada en marzo. Con eso estaríamos contentos. Ahora no siempre ocurre así, ¿sí? Este año, por ejemplo, llovió muy bien en octubre y noviembre, diciembre y enero no llovió, y con los calores de 38, 39 grados que tenemos en la región, todos los pastitos que habían crecido se quemaron. En la zona del norte, en Argentina, en La Rioja, ocurre exactamente lo mismo. Nada más que es peor, porque en La Rioja es hasta 43 grados en el aire, lo cual hace 52, 53 grados en el suelo. Por lo tanto, si yo no tengo una distribución de lluvia que me permita que ese vegetal crezca de manera continua, en el momento en que baja la humedad, impacta la alta temperatura y se terminó el vegetal, agotó las reservas que tenía en raíz y el año que viene ya no lo tengo. ¿Cómo estimo la cantidad de forraje? Por supuesto que primero tengo a través hoy en día de imágenes satelitales, donde hago esto famoso índice verde. Este índice verde, si ustedes lo miran, van a encontrar que hay regiones más amarillas, significa que es menor densidad de vegetación, y de regiones que son un verde más oscuro, que dice mayor densidad de vegetación. Pero no me indica la cantidad, ni me indica qué especies vegetales hay. Simplemente me está diciendo un índice verde, nada más. Y después tengo dos métodos. Un método que es el método de cosecha, con el cual yo lo que tengo que hacer es conocer cuánto hay, ¿sí? Meter los animales y ver qué comieron y cuánto comieron. Y el otro método que utilizamos, en el caso de las gramíneas, es el método de corte, ¿sí? Que es cortar las especies vegetales que son de interés para el ganado caprino por metro cuadrado. Por supuesto que contamos en varios lugares dentro de un potrero, sacamos un promedio, multiplicamos ese metro cuadrado por 10.000 y tenemos la cantidad de kilos de forraje, siempre recuerden en materia seca, ¿sí? Para una hectárea de potrero. Y con eso ya sabemos más o menos qué cantidad de forraje vamos a disponer. Vuelvo a repetir, forraje de especies vegetales deseables y poco deseables, no trabajar con las indeseables. En el caso nuestro de las cabras, como consumen también arbustos, y en las regiones áridas hay arbustos, y el arbusto, recuerden que dijimos que era en líneas generales como promedio a nivel mundial un 70% de la ingesta de la cabra, también tenemos que evaluar qué cantidad de forraje nos produce. Porque si vamos al caso, en este caso nos interesa más el arbusto que la gramínea, porque la cabra come el 70% de arbusto, ¿sí? Y por supuesto que hay métodos. Hay métodos destructivos, que es el que usamos nosotros, donde lo que evaluamos es una relación entre la cantidad de forraje que produce el arbusto con varios métodos dimensionales. ¿Sí? El diámetro mayor, la proyección de la copa o la altura del arbusto, que es el que nosotros utilizamos. Y con eso hacemos ecuaciones. Esta ecuación que nos permite saber una planta de determinada altura, qué cantidad de forraje me produce. Y si yo sé qué cantidad de plantas de esa altura hay en mi potrero, sabría decir cuánta contribución de forraje tengo yo con esa planta. En este caso estamos mostrando, en esta lámina 2, en esta otra lámina otras dos, especies vegetales que participan de una manera significativa en la ingesta caprina en diferentes momentos del año. Entonces, cuando vamos a hacer qué cantidad de forraje produce, no hacemos la estimación de aquellas especies vegetales que el animal no consume, porque ¿para qué lo voy a medir? ¿Para qué voy a perder tiempo? ¿Para qué me voy a pinchar? Porque estos son todos arbustos con espina. ¿Para qué me voy a pinchar tratando de ver el forraje de un arbusto que la cabra no lo va a comer? Y ahora sí, tenemos que saber el factor de uso. Y el factor de uso está en función del semillaje de especies que yo tengo que dejar para que se renueve la cantidad de plantas por metro cuadrado. Vuelvo a repetirlo, ¿sí? El semillaje es la cantidad de pasto que yo tengo que dejar para que esa semilla caiga al suelo, tenga la posibilidad de anclar y el año que viene formarme una planta nueva. Y vamos a ver que de acuerdo a la condición es cuánto vamos a usar. Si mi condición era excelente, recuerden que estaba del 75 al 100% de especies vegetales, usaré de entre un 50 y un 75% de la cantidad de vegetales que yo encontré. ¿Por qué? Porque el otro 25% debo dejarlo para que semille y me vuelva a aparecer plantas nuevas. Recuerden que la planta vieja
Si no se come, se muere. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Si la condición es buena, usaremos entre el 30 y el 50% de la cantidad de vegetales que tenemos. Si la condición es regular, utilizaremos del 10 al 30%. Y si la condición es mala, se utilizará, mire, esto no, usted no lo puede utilizar, hay que dejar que la condición natural se autorregenere sacando todos los animales. Y acá tenemos lo que es el uso, ¿sí? Vuelvo a repetir, estos son estudios hechos desde hace muchísimo tiempo. En mi caso particular, como repetí, hace 35 años que trabajo sobre este tema. Y acá hay algunos trabajos, este trabajo de Olechek es nuevo, del 2011, Olechek tiene trabajos de la década del 70, ¿sí? De 1970, y ahí están las indicaciones que dice que la condición excelente se usa en 75, la condición buena se usa en 50, y la condición regular se usa nada más que el 30. Vuelvo a repetir, esto es permitir el semillaje. De la cantidad que yo tengo en la regular, uso nada más que el 30, lo cual estoy permitiendo que el resto de las especies semillen, ancle la semilla y me dé una plántula nueva. Vamos a ver que cuando vamos a hacer nuestra carga animal, ¿sí? Vamos a ver después cómo se hace la carga animal, las condiciones del terreno nos van a condicionar a nosotros en función de la energía o la cantidad de alimento o los requerimientos que tiene un animal. Y vamos a ver que si trabajamos en un terreno plano, ¿sí? La cantidad que nosotros vamos a calcular es el 100% de lo que calculamos en un principio. Si el terreno es levemente ondulado, vamos a usar el 90%. Si el terreno es suave, el 80%. Si el terreno es inclinado, el 60%. Y en terrenos montañosos suaves, el 40%. Esto es lo que va a aumentar la necesidad de los animales a medida que se hace cada vez más exigente el terreno, por lo tanto el animal va a tratar de caminar menos. Y al caminar menos, va a utilizar y va a llegar a menos lugares a buscar la comida. Lo mismo ocurre en la distancia a la aguada. Cuanto más distantes a la aguada, los animales menos van a caminar, y vamos a encontrar que si la aguada está a 1,6 kilómetros, recuerden, 1,6 kilómetros es de ida, más 1,6 de vuelta, o sea que el animal va a caminar 3 kilómetros, ¿sí? Entonces la carga va a ser la que yo calculé. Si esa distancia son de 3 kilómetros, o sea, son 3 más 3, 6, la carga tiene que ser del 60%, y si es más de 6, ¿sí? Ya directamente la idea es no pastorearla. Lo que tenemos que hacer ahí es ver cómo llevamos otra aguada nueva a ese lugar para poder aprovechar los pastizales de ese lugar. Esto ocurre en los campos largos, finitos y largos, donde el animal no llega a caminar hasta el fondo del campo y tenemos que el campo, en el lugar donde están los corrales, tiene una disponibilidad de pastura muy buena. Sin embargo, cuando nosotros nos estamos yendo al fondo del corral, encontramos que el campo está precioso. ¿Qué factores vamos a considerar? El tamaño del potrero, la forma y el tamaño, la época del año y la defoliación que vamos a ocasionar sobre los vegetales, las especies que son tolerantes a la defoliación, hay especies que no son tolerantes, la defensa que genera esa vegetación, espinas, taninos, polifenoles, fenoles, sustancias tóxicas, el efecto del pisoteo, ¿sí? El efecto del pisoteo del animal, que provoca un movimiento del suelo, sobre todo la compactación, la palatabilidad que tienen esas especies vegetales, no todas son palatables, la selectividad que tiene la cabra, que ya lo vamos a ver, y un término que se viene acuñando hace unos 4, 5, 6 años atrás, que es la personalidad en pastoreo. Y esto para mí es importantísimo, porque yo soy de los que siempre habla que las cabras no es una máquina, ni todas las cabras se comportan de manera igual. La cabra es un ejemplar o un individuo de otra especie, que así como nosotros los humanos tenemos diferentes características, diferentes formas de pensar y caracteres, como en el caso mío, bastante violentos, los animales pasa exactamente lo mismo. Y hay personalidades en el pastoreo. Hay animales que pastorean de manera diferente a lo que nosotros pretendemos que hagan. No todas las cabras hacen lo mismo. No son una maquinita que yo le meto 10 kilos de hierro por un lado y saco 10 kilos de tornillo por otro. No es así. Cada cabra se comporta de manera diferente y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. ¿Cómo sé cuándo voy a usar las gramíneas? Y fíjense, si empezamos de izquierda a derecha, vamos a ver que el uso fue nulo, ¿sí? Vemos esa gramínea perfectamente con todo su potencial productivo, por lo tanto no se usó. En el segundo caso dice leve, o sea que fue levemente utilizada. En el tercer caso moderada, o sea que se utilizó quizás en una buena cantidad.
Y en el último caso es un uso intenso. Este uso intenso tenemos que ver si se puede hacer, no hay ningún inconveniente, pero tenemos que verlo bien cómo lo hacemos, porque si hacemos un uso intenso en el momento de regeneración, nos vamos a quedar a lo largo sin la planta. Va a desaparecer ese vegetal y entraremos en un sistema de desertificación. ¿Cómo sabemos cada uno de esos forraje graminoso cómo está? Y fíjense, si la corona tiene un diámetro de 20 centímetros bueno, si 15 es regular, 5 es débil. Si la corona tiene 70% de material vivo, es bueno, 50% es regular, 30% es débil. La altura, si tiene 20, 30 centímetros es bueno, si tiene 10 es regular, y si tiene 5 centímetros es bajo. Y finalmente, un índice que nos dio este equipo de Cifredi y otros, el anclaje. ¿Sí? Si yo tiro para arrancar la planta y me cuesta arrancarla, esa planta es buena. Si tiro y tiro muy fuerte y sale, es mediana, y si tiro y la arranco con facilidad, entonces el anclaje es bajo, por lo tanto la planta está débil. Y acá tenemos los tres ejemplos. ¿Sí? El A, indiscutiblemente una planta que está en su buen estado, el B está en un estado regular, y el C está en un estado pobre, digamos que hay que tener en cuenta cómo la vamos a utilizar. Lo mismo pasa con los arbustos. ¿Sí? Y fíjense que tenemos acá las tres fotos, donde tenemos el grado de uso bueno y moderado, moderado e intenso, intenso a un desastre, y el anclaje, difícil de arrancarlo, moderado de arrancarlo y fácil de arrancarlo. O sea que tanto de las gramíneas como de los arbustivos, yendo al campo, viendo más o menos cómo es el paisaje que encontramos y viendo algunas características de las gramíneas y de los arbustos, ya podemos conocer más o menos cómo es el estado de nuestra vegetación. Y acá tenemos el tema de lo que es receptividad. Y receptividad es qué cantidad. Recuerden que clima, suelo, no podemos hacer nada, ¿sí? O sea, nosotros no podemos manejar ni el clima ni el suelo. El pastizal va a depender del clima y el suelo, si nosotros hacemos algo con los animales. Por lo tanto, acá lo que vamos a calcular es qué receptividad animal tiene nuestro potrero en función de esto que vimos anteriormente, y establecer ahí qué aprovechamiento del forraje vamos a hacerlo en función de que no haya una sobreutilización, y esa sobreutilización me deteriora el recurso, y cuando yo deterioro el recurso, entro en un proceso de degradación. Y después de la degradación viene la desertificación. ¿Cómo es la demanda de forraje? ¿Sí? Tengo que ver primero cómo está compuesta mi majada, qué estado fisiológico tiene mi majada, porque recuerden que vimos en la clase anterior que a diferente estado fisiológico, diferente calidad y cantidad de consumo, y después calcularemos qué cantidad de requerimiento total tiene mi animal. En nuestro caso, ¿sí? Recuerden que hablamos del 3%, en nuestro caso una cabra criolla consume 1,5 kilos de materia seca por día, lo cual nos está diciendo que al año necesita 600, 650 kilos. Eso tenemos que saberlo de antemano, porque si no, no podemos calcular qué cantidad de animales puede realmente soportar ese potrero al cual yo le hice todos mis estudios vegetativos. Quiero aclararles que no hace falta un ingeniero agrónomo, ¿sí? Estos son estudios que hicimos en el equipo y me tocó a mí, yo soy médico veterinario, por lo tanto lo podemos hacer los médicos veterinarios sin ningún inconveniente, sin ofender a un ingeniero agrónomo. Si hay ingeniero agrónomo, mejor, porque son los que más conocen de vegetaciones, sobre todo de la dinámica de la vegetación, de la fisiología de la vegetación, y pueden colaborarnos muchos en hacer este tipo de estudios. La receptividad, ¿qué es? La cantidad de forraje en materia seca por día que tiene mi establecimiento. El factor de uso, recuerden, si es buena, regular o mala, y finalmente cuánto va a consumir los animales de esto. Para ello hay una curva que se llama curva de Mott. Mott es un estudioso que encontró que hay un momento óptimo, ¿sí? Un momento óptimo en cuanto a la cantidad de vegetal que tengo y en cuanto a la cantidad de animales que puedo poner, y ese modelo óptimo me permite a mí que la ganancia de los animales sean acorde, ¿sí?, al uso del pastizal. Entonces yo estoy haciendo un mantenimiento de un pastizal sin necesidad de gastarlo. Tengo que hacer un pastoreo controlado. ¿Qué es un pastoreo controlado? Es hacer un pastoreo con una base ecológica. ¿Qué es la base ecológica? Esta, conocer la asociación de las especies, cómo se comportan con respecto al clima, ¿sí?, y qué productividad y qué palatabilidad tienen para la especie animal que yo voy a usar, en nuestro caso caprinos. Y este manejo controlado perdón, consiste fundamentalmente en cómo yo controlo los disturbios. ¿Sí?
¿Qué es un disturbio? Un disturbio es ¿qué voy a hacer yo en un pastizal con una especie introducida como es el caprino? Más situaciones que van a ocurrir. Por ejemplo, un pastoreo con una carga alta instantánea, ¿sí? Es un disturbio, porque normalmente no ocurre eso. El desmalezado, cuando yo vengo con una máquina o con un agroquímico y desmalezo, una quema controlada, descansos de los pastizales en duración o una rotación de potrero, ¿sí? O una sequía. Estos son todos disturbios que yo tengo que saber manejar o controlar para poder utilizar de manera racional y regenerativa mi pastizal natural. ¿Qué ventajas? Me recupera el vigor de las plantas preferidas por los animales, minimiza la selectividad, porque si yo hago una carga instantánea obligo al animal que coma la mayor cantidad de especies vegetales posibles, evita el sobrepastoreo de las plantas porque yo hago rotación, favorece la floración y la fructificación de especies porque hago descansos adecuados, y me promueve la germinación de especies perennes, que son las que yo necesito que estén, porque las perennes son generalmente las más deseadas y las que van a permanecer para toda la vida si yo hago un buen manejo del pastizal natural. ¿Qué estrategia puedo utilizar? Dividir en campo en áreas homogéneas de vegetación y saber cómo se compone esa vegetación, entonces cómo la puedo utilizar. Subdividir en poteros pequeños para hacer altas cargas instantáneas. Por supuesto que esto tiene un costo aparejado, porque para subdividir el terreno necesito yo hacer un alambrado. Entendamos entre nosotros que manejar la cabra con boyero eléctrico no es tan fácil. Concentrar los animales en un rodeo numerosos, pero en pocos rodeos. Ordenar el manejo del pastizal natural en función de la fisiología del animal. Determinar cuánto tiempo voy a tener ese potrero en función de la vegetación que tengo, y determinar la situación de pastoreo, o sea, qué pastoreo le voy a dar a cada uno de los potreros que yo tenga. Y llegamos a ver acá ya imágenes, ¿sí?, de qué ocurre cuando yo hago un manejo organizado, racional y regenerativo de un pastizal natural. Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones reales, por supuesto, de donde hemos trabajado, ¿sí?, en la repartición donde yo trabajé. No es que me echaron, ya me jubilé, o estoy institucionalmente independizado, que queda más bonito. Y vamos a ver un trabajo que se hizo en el Chaco árido, ¿sí?, en La Rioja. Es una región árida, semiárida, subtropical, con una estación seca muy prolongada, prácticamente entre 7 y 8 meses. Llueve exclusivamente en nuestro verano austral, ¿sí?, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y un poquito de febrero, ¿sí? O sea, a nosotros nos llueve en verano, a diferencia de lo que pasa en el hemisferio norte, que llueve en invierno. Por lo tanto, nosotros tenemos una quizás contra, porque ante altas temperaturas como 43 grados que hace en La Rioja, después de una lluvia, a los 15-20 minutos, parece que no hubiera llovido nada, ¿sí? La zona está compuesta por un bosque degradado con un arbustal xerófilo y un pastizal natural degradado donde hay pocas gramíneas. Esta es la imagen que vamos a encontrar, o que encontrábamos en su momento en esa región. Ahí está descripta, fíjense: clima subtropical, estación seca, precipitaciones de 320 milímetros, inviernos suaves y secos, veranos calurosos con lluvia, el momento de la lluvia. La vegetación es monte alto, la temperatura máxima alcanza hasta los 45 grados y la mínima 3 grados bajo cero en pleno invierno. Esto era lo que vamos a ver de la situación que nosotros encontrábamos. Esto es un trabajo viejo, es del año 1989, lo que me sirvió a mí de tesis doctoral. Como verán, este trabajo regenerativo, no les mentí cuando dije que hace 35 años que venimos trabajando en esto. Y fíjense en esto. Esto es lo que hablábamos cuando dijimos de la personalidad en pastoreo, el factor palatabilidad. Y fíjense cómo se comporta en el caso de la cabra, que en los 3 momentos del año que nosotros hicimos el muestreo, esto es un muestreo sobre 40 cabras, por microhistología de S, por eso está cuantificado, y fíjense que no hay una especie vegetal que nos indique que esa es la especie indicadora del pastizal natural de lo que va a comer la cabra a lo largo del año. No hay. Fíjense que en el rebrote, ¿sí?, para nosotros sería octubre, noviembre, pero vamos a hablar rebrote, ¿sí?, Tusca es la especie más seleccionada por las cabras. En la prefloración ya sería a mitad de la época lluviosa, ¿sí? Lata sería la especie que los animales más eligen, no es la lata de metal, sino es el Mimosiganthus catrinatus. Y finalmente, en la época de latencia vegetativa, cuando el pastizal de reposo, fue otro arbusto que fue el mistol de zorro. Ahora fíjense qué casualidad, que en los 3 momentos
siempre fue un arbusto el preferido por los ganados caprinos. Ahora vamos a mirar un hecho que es también como para ver esto de lo que nosotros le llamamos la personalidad en pastoreo, de la diferencia entre animales. Y vamos a tomar, por ejemplo, Acacia fructispina, garabato, el segundo elemento. Y si ustedes ven, yo podría decir que las cabras, consumen el 5,7% de su ración, lo comen de garabato. Ahora, ese es el promedio. Si miramos, vamos a ver que la desviación estándar, 7,1, es más grande que el promedio. Y esto nos está hablando justamente de este factor de selectividad, de este factor de independencia individual, de este factor de personalidad en el pastoreo. Este 7,1 contra 5,7 nos está indicando que son más cabras que no la comen a cabras que sí la comen. Y aquí está lo que nos demuestra a nosotros este factor de la alta selectividad que tiene la cabra, que elige y que nos muestra, si ustedes miran, en una gran mayoría de elementos, o en una gran cantidad de elementos, aparece como que son más las que no la comen que las que sí la comen. Y esto nos está dando a entender que no es fácil en la cabra poder determinar esto, cuál es la especie indicadora, cuál es la especie que a mí me indica que a la cabra le gusta. Por eso es necesario hacer este tipo de estudio, en profundizar, porque voy a repetir, una cosa es cuando me llueven 1200 milímetros y trabajo con un pastizal natural de 7, 8, 10 especies, y con un consumidor como el bovino que selecciona 2, 3, 4, 5 especies, y otra cosa es trabajar con el caprino en zona árida, donde como en este caso tenemos 79 especies, come nada más que 36, y si ustedes ven la que comen, es realmente una variabilidad intragrupo tan importante que en 40 cabras que controlamos, si ustedes verán, la variabilidad es altísima. Y acá tenemos los cambios del año 0 al año 5. Si ustedes se fijan, uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar a mí a hacer esto? Acá tenemos una zona árida, 320 milímetros. Si ustedes quieren, se hará, ¿sí?, en Brasil. Si ustedes quieran, Piura en Perú. Si ustedes quieren, La Guajira en Colombia. ¿Sí? Lugares que yo conozco y que se comportan como los llanos de La Rioja. 5 años. En 5 años, fíjense. Y esto es un lugar que para nosotros era muy importante. Nosotros trabajamos con una aguada trampa. ¿Sí? Esto es una represa o aguada trampa. La represa es un lugar donde se canaliza el agua naturalmente, se canaliza el agua de la lluvia por escorrentía y entra en esa represa, y esa represa es el único abrevadero que tienen los animales, no hay otro. Entonces los animales, cuando vuelven del pastoreo, la represa está cerrada, se paran en la puerta de la represa, ¿sí? Por eso se llama aguada trampa, porque ahí trampeamos a los animales, y esperamos que los animales entren a tomar agua. Mientras los animales esperan para tomar agua, ¿qué hacen? Comen. Sí, harán otras cosas, pero comen. Mientras comen, tenemos la imagen del año 0. Fíjense, después de 5 años, donde ordenamos el manejo del pastizal, la regeneración que hubo de gramíneas justo, pero justo en la puerta de la aguada trampa. Vamos a ver otras fotos más. Esto ya es adentro del potrero mismo. Fíjense en el cambio entre el año 0 y el año 5. ¿Sí? Acá tenemos otra imagen, ¿sí?, del mismo lugar entre el año 0 y el año 5. Y esto es muy sencillo, es manejo regenerativo. O sea, esto que hoy en día se está popularizando, ¿sí?, con una cuestión grave para los pequeños productores, porque para demostrar que yo hice un manejo regenerativo tengo que contratar una empresa que me lo certifique, y esa empresa no es barata, ¿sí? Y entonces el pequeño productor tiene que tener otro dinero más, no solamente para hacer regenerativo su establecimiento, sino para pagarle a quien le va a certificar que es regenerativo. Por eso sería interesante que acá trabajaran instituciones oficiales que tuvieran la capacidad de certificarlo y no tener que yo salir a pagar. Otra de las cuestiones que habrán escuchado por ahí, el bono verde. Esto es bono verde. O sea, esto yo puedo vender este efecto regenerativo como bono verde. Y a mí me van a pagar un dinero. ¿Quién me va a comprar el bono verde? Seguramente una empresa que emite gases de efecto invernadero. Y quizás a mí por ese trabajo me den $25.000 al año, lo cual para mí como productor es extraordinario. Pero seguro que esa empresa contamina más que por los $25.000. Eso se los garantizo. Porque justamente el manejo regenerativo tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí?, pero las grandes industrias de los países que se dicen ser civilizados siguen emitiendo dióxido de carbono
y monóxido de carbono como si nada hubiera ocurrido. Por lo tanto, si queremos hacer un control del efecto invernadero, no es únicamente con la ganadería regenerativa. No es únicamente con la ganadería regenerativa. Y acá tenemos situaciones extremas, ¿sí? Situaciones extremas donde ya vemos que esto ya es problemático, porque esto nos está indicando que la cantidad de animales que estábamos utilizando quizás era más baja de la que teníamos que poner, porque acá hay una sobreproducción de forraje. Esta sobreproducción de forraje es mala. Recuerden que dijimos que la planta cuando se pone vieja, ¿sí? Ya si no se consume, ya no puede regenerar una planta nueva, porque la semilla que caiga de cualquiera de esas especies no va a caer en el suelo, va a caer dentro de la planta y no va a tener dónde anclarse para poder generar. Esto es bastante complicado en el tema de cómo se maneja, ¿sí? Cómo se maneja el regenerativo. Y fíjense la calidad, porque otra de las cuestiones que teníamos que ver era la calidad. ¿Cómo medimos la calidad? Medimos la calidad a través de un estudio de simulación de ingesta caprina. Simulábamos qué comía la cabra en cada momento del año, en ese porcentaje que teníamos de las especies que hicimos microbiología de heces, y mandamos al laboratorio. Y fíjense, en la época de rebrote, 21% de proteína bruta, en la floración 14%, en la latencia 10%, 11%, casi 11%. ¿Sí? La fibra detergente neutro subió, la del ácido también subió, y fíjense que la digestibilidad estuvo siempre entre el 74% de digestibilidad al 62% de digestibilidad. Esto nos está marcando en el rebrote, podría decir que es excelente, ¿sí? Un forraje excelente. En la floración diría que es un forraje muy bueno, y en la latencia hasta diría que el forraje es bueno. Si ustedes miran, recuerden que dijimos que una cabra necesitaba 10%, entre 8 y 10% de proteína bruta para mantenimiento, y fíjense que este tiene 11%. Sí, estaría un poco bajo en cuanto a las calorías. Sin embargo, me cubriría sin ningún inconveniente una cabra en mantenimiento que necesitaba de 1,6 a 1,8 megacalorías. ¿Sí? Esto es en pastizal natural. Y acá es qué ocurrió con el ensayo. Y fíjense que si nosotros analizamos cómo a través del pastoreo regenerativo, que tardamos 5 años, pudimos de a poco ir aumentando la carga animal, sin perder esta regeneración que nosotros buscamos del pastizal natural. Recuerden siempre lo que hablamos al principio, regeneración productiva, no regeneración ecológica. Regeneración productiva. Y fíjense cómo arrancamos con una cabra cada 2 hectáreas y terminamos con una cabra cada 1,2 hectáreas. Y fíjense cómo produjimos en el año 1 4,75 kilos de cabrito por año y en el año 5 10 kilos de cabrito por año. Y pasamos de 116 cabras a 180 cabras. Esto era una superficie que tenía 321 hectáreas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el manejo regenerativo no solamente me permite a mí recuperar un pastizal natural, sino que me permite a mí a su vez aumentar la productividad de lo que yo estoy haciendo. Segundo trabajo, ¿sí? Eso era una zona, dijimos, subtropical, con estación seca, y ahora estamos trabajando en una zona que estamos en el centro del país, pegada a la cordillera, y es una zona árida, seca, fría. ¿Sí? Esta región, el departamento de Malargüe, ¿sí? Ahí están las características del departamento, en esa región, y tenemos las condiciones, un área baja, que se usa el pastizal en el invierno, y una zona alta, que vamos a ver, y fíjense, en invierno la temperatura varía entre 12 grados bajo cero a 16 grados, las precipitaciones nivias son de 80 centímetros, y las precipitaciones pluviométricas en el verano son hasta 180 milímetros, y esa es la fisiografía que vamos a encontrar en la zona baja. Esta es la fisiografía de la zona alta, ¿sí? De las especies que hay, y acá tenemos fotos de lo que nos ocurre en Malargüe, en la zona baja de Malargüe, 1100, 1600 metros. Por supuesto que hacemos el control de vegetación de la zona baja como se hizo en la zona alta, y acá tenemos las especies, y en este caso ocurrió lo mismo, ¿sí? Hay especies que va variando la cabra en el momento que va consumiendo, va a ir variando, en algún momento elige más una. Si miramos en este caso, tenemos Jumelia, que fue el 28% en el rebrote, ¿sí? Tenemos a Triple, que fue el 10% en prefloración, y a Triple que va a repartirse en la latencia otra vez con el 10%. A Triple, que es una especie vegetal que tiene un buen nivel proteico durante todo el año. Y la calidad forrajera. Fíjense que ocurre similar a lo que ocurrió en el ejemplo anterior, ¿sí? 20% de proteína bruta, ¿sí? Bueno, ahí es 13% y 9%. ¿Sí? Y así sucesivamente, fíjense
que con cualquiera de los dos pastizales naturales que tenemos, así sea latencia vegetativa, que es el momento de menor calidad forrajera, nos alcanza para cubrir los mantenimientos de una cabra. Y acá tenemos el cambio de vegetación. ¿Sí? En este caso es una evaluación de 7 años, y tenemos con pastoreo y sin pastoreo, o sea, con pastoreo controlado. ¿Sí? Acá tenemos sin ajuste y con ajuste, y vemos la diferencia que hay en cuanto a la disponibilidad de forraje. Esto es en la cordillera, ya veranada, carga alta y carga baja. Y acá lo mismo, carga alta y carga baja, y con control de vegetación. Ahí estamos haciendo lo que es las lecturas de las transectas, para ver qué es lo que ocurre con la dinámica de la vegetación, si se mantiene, si mejora o si disminuye. Volvemos a la foto anterior, del principio, y vemos acá entonces las 3 condiciones, ¿sí? Que vuelvo a repetir, a simple vista podemos darnos cuenta, y después viendo, esto dijimos, medir la plantita, tironear la plantita, nos vamos a dar cuenta en qué condición está donde trabajamos cada uno de nosotros. ¿Para qué sirve esto? El recurso forrajero natural bien manejado, ¿sí? Me hace un bajo costo de alimentación, yo diría que casi costo cero, porque si yo manejo bien el pastizal natural, ¿sí? Y permito que las cargas sean adecuadas, no solamente regenero mi pastizal natural, sino que a su vez aumento la productividad animal, como lo vimos antes, ¿sí? Me baja el costo de alimentación y me da mucha mayor rentabilidad de la empresa, porque en el rubro alimentación, que vimos la clase anterior, que en algunos casos, en algunos modelos productivos, llega a ser al 70 o 75% del costo de todo el sistema productivo, en el caso de estos modelos, ¿sí? Llega a ser casi cero. El manejo regenerativo del pastizal natural nos permite la sostenibilidad del sistema, lo que es sostenible ecológicamente, rentable económicamente, vimos que aumentaba, y aceptable socialmente, porque la cabra sigue siendo un producto, ¿sí? Con alta demanda a nivel de todo el mundo. Muchísimas gracias, y pasaremos, si ustedes quieren, a ver si hay alguna consulta, alguna pregunta. Disponemos por lo menos de un tiempo para responderlas. Le voy a pedir a José Carlos si tenés abierto tu YouTube para ver si hay alguna consulta. Hay un tiempo de diferencia entre lo que yo veo en mi Zoom y lo que les llega a ustedes en el YouTube, así que esperaremos un ratito a ver si surgen dudas. No veo yo en el chat consultas. Si no hay consultas, bueno, acá José Palacios pregunta: con el manejo en zona tropical, ¿cuándo anhídrido carbónico se secuestra en un árbol? ¿Cuántas toneladas? Mirá, el secuestro de dióxido de carbono depende del tipo de árbol, porque va a depender del tipo de cantidad de hoja verde que tiene para absorber el dióxido de carbono. Normalmente se habla de 70, entre 60 y 70
kilos de dióxido de carbono por año que puede absorber un árbol, ¿sí? Por lo tanto, habrá que después multiplicar por la cantidad de árboles que tiene en la hectárea, y ahí podés saber qué cantidad de secuestro de dióxido de carbono puede tener la especie vegetal. Eduardo pregunta si en años de sequía, Eduardo Maraboto, en años de sequía hay que ajustar el manejo del agostadero. Por supuesto, no cabe ninguna duda. Por eso los estudios, ¿sí? Los estudios, cuando nosotros trabajamos cuando hacemos estos cálculos, trabajamos con algo que lo llamamos un óptimo. ¿Qué es el óptimo? Es lo que estadísticamente se llama la moda, ¿sí? La moda es lo que más se repite, no el promedio, sino lo que más se repite. Porque entendamos que en las zonas áridas hablamos de la erraticidad de la lluvia. Entonces yo digo, por ejemplo, en la zona donde yo trabajo actualmente, el promedio de lluvia son 240 milímetros por año. ¿Y eso es constante? No, no es constante. Hay años de 400 y hay años de 180. Por lo tanto, yo tengo que buscar cuál es el periodo de lluvia que más se repite y tratar de trabajar sobre ese, porque como es el que más se repite, es el que me va a permitir a mí trabajar más ajustado a lo que va a pasar en la naturaleza. Y sí, en la época que vos prevés que hay una sequía, no cabe duda que tenés que bajar la carga animal, a menos que vos vengas trabajando con una carga animal adecuada y te permita decir, bueno, yo tan mal no estoy, me permite a mí continuar con esta carga, y si al segundo año ya me cae una sequía, ahí sí yo voy a tener que hacer el ajuste. Mr. Julio 1625 pregunta que cada tiempo considera usted, doctor, la experiencia de realizar las mediciones de los valores arbustivos deseables. Mirá, normalmente los controles hay que hacerlos, ¿sí? Periódicamente. Se puede hacer al principio, cuando uno inicia, cada 3 años, y después se puede estirar hasta 5 años o hasta 10 años. Entendamos siempre que la respuesta en las zonas áridas es mucho más lenta que en las zonas no áridas. Recuerden que dijimos esto de lo que ocurre con los microorganismos y los artrópodos del suelo, que son los que van a provocar finalmente la degradación de la materia orgánica y la recuperación de los minerales, ¿sí? De por sí, si no hay humedad, estas microfloras, estas microfauna, estos artrópodos no funcionan, por lo tanto no podemos hacer el reciclaje ni de la materia orgánica ni de los minerales del suelo. Dependemos exclusivamente de la humedad. Voy a repetir, nosotros, por ejemplo, en un estudio que hicimos al sur, en Malargüe, donde llueven 180 milímetros por año, los primeros 5 años no encontramos ninguna evolución significativa en un potrero cerrado donde no entraban los animales, y recién al 8º año empezamos a ver que empezaba a haber realmente una aparición de arbustos nuevos, una mejor producción forrajera de los arbustos ya grandes, pero vuelvo a repetir, depende exclusivamente de las condiciones climáticas de cada región y, por supuesto, cómo ajustamos nosotros nuestra carga animal. Experiencia Bonanza Prisco dice, nuestro es manejo rotacional, praderas que ofrece quilluyo, ryegrass, trébol y rotación entre 65 y 75 días. ¿Es apropiado para el propósito de producir leche? Mirá, todo depende del ciclo vegetativo de esas especies. Si el ciclo vegetativo de esas especies es igual, vas a tener que tener mucho cuidado, porque vas a tener una gran cantidad de forraje de buena calidad en el rebrote y vas a tener una cantidad de forraje de calidad baja, sobre todo para la lechería, en otro momento del año. Sí, los ciclos vegetativos de esas especies vegetales son diferentes, vos vas a tener la suerte de poder manejar el rebrote de cada uno de ellos con una carga alta, lo que te permite consumir primero uno, cuando ese empieza a agotarse, cambiar al otro potrero, y mientras vos tengas lluvias, como ocurre en las zonas tropicales, que suele haber lugares donde llueve casi todo el año, le permite la recuperación, por supuesto, mucho más rápido del pastizal. Normalmente en las zonas áridas del mundo llueve en una época del año nada más. Después, por supuesto, hay otras regiones donde llueve durante todo el año, ¿sí? Como ocurre en algunos lugares de Centroamérica, y hay otros lugares donde Centroamérica o del norte de Sudamérica que tienen temporada seca y temporada húmeda. Pues entonces hay que tener en cuenta que cuando yo uso la cantidad de forraje en la temporada húmeda, debe ser acorde a que me deje un resto para la temporada seca. Si no, en la temporada seca tengo que sacar todos los animales o comprar forraje, lo cual ya el costo no es cero. Miriam Mesa Corbalán pregunta, ¿en qué tiempo es recomendable realizar la medición de los valores?
nosotros recomendamos hacerla en el momento en que vos tenés no la más alta expresión, ¿sí? Que sería en el rebrote o la floración, sino al inicio de la latencia vegetativa. ¿Por qué? Porque al inicio de la latencia vegetativa vos vas a tener la menor calidad forrajera de ese momento. Y la menor calidad forrajera es la que te va a permitir ajustar mejor la carga. Cuando haya un buen rebrote, tendrás quizás un poco de exceso de forraje, pero vos evaluando la carga, la producción forrajera antes del reposo vegetativo, vos vas a tener en cuenta en el peor momento del año qué carga vas a tener. Esa es cuando nosotros decimos trabajar sobre lo óptimo. Si yo trabajo sobre el momento en que se me regenera el pastizal, voy a estar sobrevalorando el campo y cuando llegue la época del reposo vegetativo, me van a sobrar animales, me va a faltar pasto. Quilmes Jimena me dice, cuando usted visto en la comunidad donde estuvo, si vio buen alimento para los animales dentro de su entorno. Me gustaría, Jimena, que me dijeran de dónde sos, en qué lugar, si viene, como para más o menos orientarme. En líneas generales, si vamos a hablar en Colombia, en la zona del Cucuy, que es en una ladera de la montaña, es una zona húmeda, digamos, donde realmente la producción forrajera es realmente muy buena, siempre y cuando yo lo maneje de una manera racional, o sea, evaluando bien la cantidad de forraje que tengo en función de la cantidad de animales que le voy a colocar. Caso contrario, si yo pongo más animales, los animales se van a comer hasta la corona, ¿sí? Hasta la corona, o sea, cuando nosotros tenemos una gramínea, tenemos la parte aérea, la corona, que es la regenerativa, y la raíz. Bueno, en el caso que pongamos mayor cantidad de animales, se van a comer hasta la corona. Y la corona es la parte regenerativa de la planta. Si yo me como la corona, me como los últimos 10 centímetros de la planta, pues entonces voy a estar degradando el pastizal. Normalmente, la idea general es comer hasta la altura de un puño. ¿Sí? Ya por debajo del puño, no comerlo. Si yo lo hago comer por debajo del puño, estoy castigando la regeneración de la gramínea. Experiencia Bonanza pregunta si la caprinasa tiene que ser algún tratamiento para ser utilizada en la fertilización de praderas. Mira, esto hay dos conceptos, ¿sí? Normalmente en mi región no fertilizamos praderas, pero sí fertilizamos ciruelos, duraznos y viñas en mi región. En mi región la caprinasa que le dicen ustedes, para nosotros el guano de cabra, se utiliza muchísimo, hace 80 años, 120 años que se utiliza como fertilizante de la vid, fertilizante de la ciruela y fertilizante del durazno. Puedo garantizar que en la vid es buenísima porque el vino sale riquísimo, los duraznos y la ciruela también, y se usa como tal, ¿sí? Se compra ahora en el mes de julio-agosto y la traen acá a la zona donde está la producción de frutas y se utiliza directamente tirándola al pie de las plantas. Normalmente, si uno trabaja en sistemas orgánicos o ecológicos, lo que se pide es que sea compostado. Fundamentalmente, por ejemplo, yo tengo en mi caso particular, yo vivo en el campo y la utilizamos, ¿sí? De la oveja y del caballo, la utilizamos para hacer lombricultura. Esa lombricultura me produce a mí humus de lombriz colorada y me puede servir tanto para fertilizar forraje como para fertilizar plantas, como para venderlo como humus de lombriz, y es una buena salida comercial. Ana Rodríguez pregunta, ¿cuánto tiempo de regeneración vegetativa en las zonas realizando áreas de exclusión? Bueno, yo acabo de mostrar dos experiencias, una en una zona subtropical con altas temperaturas y lluvias de hasta 300, 340 milímetros, y en 5 años vos podés haber visto el cambio que hubo. Por supuesto que todo dependerá de la condición climática, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de lluvias y las lluvias más distribuidas a lo largo del año, más rápida va a ser la regeneración. Por supuesto que en las zonas áridas, con precipitaciones siempre por debajo de los 350 400 milímetros, por debajo de eso la regeneración va a ser más lenta. Pero vos viste recién en los ejemplos que hicimos recién, ¿sí? Tanto en la zona de La Rioja, donde llueven 340 milímetros, como en la región de Malargüe, donde llueven 240, la regeneración se logra en algunos lugares antes de los 5 años, en otros lugares tarda entre 5 y 7 años porque dependerá de esa condición climática.
Quilmes Jiménez pregunta, en La Guajira. Y en La Guajira pasa exactamente lo mismo. La Guajira, como dije yo recién, es una región muy similar a lo que sería acá los Llanos de La Rioja, muy similar a lo que sería el Ceará en Brasil, ¿sí? O lo que sería Piura en la zona de Perú. ¿Sí? Son cuestiones muy similares, son regiones áridas de precipitaciones por debajo de los 300 milímetros, y en esas regiones, si vos tenés un banco de semillas, porque puede ocurrir muchas veces que la degradación llegó a tal nivel que ya no queda ni siquiera raíces o banco de semillas para regenerar. Pues entonces ahí hay que contribuir con un banco de semillas. Ahí lo que hay que hacer es un vivero para reforestar con arbustos forrajeros nativos, pero si hay banco de semillas todavía, ¿sí? Esa regeneración se puede hacer entre 3 y 5 años sin ningún inconveniente, de acuerdo, voy a repetir, a las precipitaciones. Miriam Meace dice que en Paraguay se utilizan sistemas extensivos y lo que es difícil la pradera. Mira, vuelvo a repetir, nada es difícil. Tecnología hay. Cuando yo empecé a trabajar esto en el año 1981, ya había gente trabajando, ¿sí? Yo trabajé en ordenamiento de los pastoreos beduinos bajo un modelo de una secretaría que era la Secretaría de Recursos Naturales, que iban indicándole a las tribus beduinas por dónde deberían ir sus animales para ir aprovechando los pastizales en un manejo regenerativo. ¿Sí? Yo, digamos, aprendí ahí, comencé a trabajar. ¿Sí? En un desierto, como el desierto del Negev, al sur de Israel, ¿sí? Empecé trabajando en esos modelos, y la cuestión es tener la voluntad de la toma de decisión de aplicar la tecnología. No hay otra cuestión que más que eso. Entendamos que si nosotros no hacemos esto, el pastizal natural se agota. Por eso tenemos hoy en día grandes superficies desertificadas y en vía de certificación, porque realmente no utilizamos la tecnología y la metodología que hoy en día aparece en cualquier libro de manejo de pastizales, ¿sí? Y vuelvo a repetir, o sea, yo soy veterinario y puedo hacerlo, por lo tanto, cualquiera que quiere puede hacerlo. Yo le di ahí algunas ideas, tips, como dicen ahora los chicos, de qué es lo que hay que ir viendo para saber cómo está la condición del pastizal. Por supuesto que lo ideal es medir, lo ideal es cuantificarlo, lo ideal es registrarlo, pero si uno no tiene capacidad, no puede hacerlo, y en la zona no se hizo nunca, ya vemos que hay por lo menos esto de ser, miremos el paisaje como está, veamos qué tamaño tiene una mata de una gramínea, veamos qué estado vegetal tiene un arbusto, veamos si yo tiro, lo arranco o no lo arranco, y esas son pautas que me van a dar a mí idea cómo puedo hacer yo para ir regenerando ese pastizal natural. A ver. Sebastián Echeverri dice, si uso un potrero de una sola especie de gramínea y doy forrajes varios, ¿tendré buenos resultados? Mirá, si vos tenés un potrero que tiene una sola especie vegetal, es exactamente igual. La diferencia está que en un pastizal que tiene diferentes especies vegetales, en el caso del ganado caprino, va a ir eligiendo las especies, lo que te permite a vos que haya especies que se consuman en diferentes momentos, y las especies que dejen de consumirse van a semillar, esa semilla va a caer, va a anclar y te va a dar una planta nueva, lo cual vos vas a regenerar. ¿Sí? Esa es la idea del pastizal. Si vos tenés una sola especie, también podés regenerarla, siempre y cuando la manejes de esa manera. Tengas en cuenta que en el momento de rebrote, si tu carga animal es alta, vos vas a provocar un daño serio en la planta porque no le estás permitiendo que la planta fructifique y que esa semilla caiga al suelo y regenere una planta nueva. Eric Fraga dice, entre los